Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde seguimos juntándonos para reflexionar juntos, para pensar juntos el acontecer y sobre todo el devenir de nuestra Latinoamérica unida, de nuestra bendita y querida patria grande que nos han legado nuestros libertadores, defender y llevar a la victoria. Y hoy estoy realmente muy contento porque vamos a tener con nosotros una persona que se ha vuelto imprescindible en la lucha de los pueblos, en esta nueva dinámica que nos plantea el imperialismo, en estas ofensivas que tienen más que ver con la manipulación en masa, más que con las armas, aunque todavía eso continúa, pero es increíble la manipulación, es increíble las maneras que encuentran para retorcer la opinión pública y fabricar percepciones de que hay grandes mayorías populares detrás de una temática o interesados en otra, y se termina desmontando esto gracias a imprescindibles como la persona que les voy a presentar ahora. Estoy hablando de Julián Macías Tobar. Él es investigador, director de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación, que en los últimos años se ha vuelto su trabajo realmente una herramienta imprescindible a la hora de confrontar con estas grandes manipulaciones. Así que es un inmenso placer recibirte. Gracias, Julián. Gracias a ti, el placer es mío. La verdad es que es la primera vez que coincidimos así cara a cara y ya te sigo hace tiempo, así que bueno, el orgullo y la satisfacción es mía. Excelente. Bueno, vamos a contextualizar un poco. En las últimas horas has hecho un revuelo increíble en las redes sociales, mucha gente levantando tu trabajo en estas horas, donde a esta cuestión en Cuba, donde nos querían mostrar grandes manifestaciones, multitudinarias manifestaciones, incluso utilizando fotos viejísimas de que en Cuba se levantaba el pueblo ante la ineficiencia del Estado a la hora de combatir la pandemia, y después un hashtag SOS Cuba, donde se difundía por todos lados, imitando un poco, entiendo yo, el SOS Colombia ante la represión feroz de Iván Duque, y tratar de equiparar situaciones que poco tienen que ver. Y uno dice, claro, mirá, es tendencia mundial. Todo el mundo está preocupadísimo por lo que está ocurriendo en Cuba, una situación impresionante, pero cuando uno se pone a analizar, o mejor dicho, cuando vos que sabés hacerlo, te pones a analizar, empiezan a salir a la luz otro tipo de datos. ¿Podrías contarnos, Julián, de qué se trata esta investigación y a qué conclusiones ha llegado? Bueno, a ver, el tema es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, haciendo un pequeño resumen, bueno, lo primero empezando, ¿no? Porque muchas veces esto pasa cuando dice hay bots y dice, claro, te sale una persona que participó, sí, yo también soy un bot. Es decir, evidentemente que haya bots no significa que todo sea bots y que haya manipulación en vídeos y en imágenes para hacer que haya manifestaciones no quiere decir que no existan las manifestaciones. Son reales, hay personas, incluso es entendible porque la situación, por varios motivos, el principal es el bloqueo, pues hay una insatisfacción que hace que la gente también, bueno, salga a reclamar y aparte creo que tienen el derecho a hacerlo. Pero lo más llamativo de todo esto es como ha habido, digamos, un malabarismo en la narrativa de este hashtag, comenzando, bueno, el origen, yo creo que la primera vez que se usa es el día que tienen un material, un contenido que, por desgracia, bastante habitual en Argentina, en España, en cualquier país del mundo durante la pandemia. Es el caso del Hospital de Matanzas, una provincia relativamente pequeña de Cuba, en el cual, bueno, pues por un pico de COVID, como también en Cuba la sanidad es gratuita, bueno, pues atienden a todos los pacientes, pero tienen que poner camas en los pasillos. Entonces, claro, hay unas imágenes llamativas donde por ese pico en Matanzas, bueno, pues vienen a decir, bueno, que hay un colapso de la sanidad. A esto se suma que el día 7, 8 y 9 de julio se van batiendo los récords de número de muertes y de número de contagios, ¿no? Creo que fueron 19, 26 y 31 muertos, con el pico de 9 muertos en Matanzas, el día 9. Esos datos se hacen públicos el día Según 10. lo que pudiste investigar, ese tuit originario era un tuit real y de una cuenta de una persona que utiliza la red hace un tiempo. Sí, sí. Bueno, a ver, es una cuenta un poco extraña. Tiene ubicación en España, por lo menos en la bio tiene una bandera de España,
pero sí que hace publicaciones tanto de contenidos de España, por ejemplo, del Chiringuito, un programa de fútbol aquí en España, como algunas cosas de Cuba. Es decir, puede ser un cubano que esté viviendo en España. Pero esta cuenta concretamente, que es la primera que usa el hashtag con un tema de COVID, con imagen, es más, era un vídeo que se hizo público el día 5 de julio. Esa cuenta, cuando la analizas, bueno, ves que hace un día más de 1.500 tweets, que eso, una persona, imagínate tú y yo haciendo 1.500 tweets en un día, es como algo sobrehumano. Entonces, bueno, entonces la cosa ya comienza extraño, por lo menos. bueno, no sé si extraño, cierta normalidad, pero esta cuenta concretamente, que será de una persona real, no tiene nada que ver una cosa con la otra, analiza su cuenta y, por ejemplo, el día 10 hace 1.000 tweets y el día 11 hace 1.800 tweets, una cosa así, usando los hashtags SOS Matanza y SOS Cuba, pero lo que asegura que es una cuenta automatizada, que no quiere decir que no haya una persona real detrás, sino que usa sistemas de automatización en su cuenta, llega a poner 5 tweets en un mismo segundo. Eso humanamente es imposible. Pero vaya, este es un actor secundario en todo esto. A mí lo que me llama mucho la atención, bueno, a ver, no es que me llame la atención, porque cada análisis que hago siempre son los mismos personajes. Pero precisamente las dos personas que más retweets reciben en toda esta y que están desde el principio participando, una es, creo que es Agustín Antonetti, que pertenece a la Fundación Libertad, de esto que yo hablo tanto, que creo que soy el único en el mundo que hablo, de Atlas Network, que yo creo que es un poco el paradigma de todo esto, o una parte, porque al final dice esto es mentira, bueno, pero al final, ¿quiénes son y quién lo financia? Bueno, una de las respuestas es que lo financia Atlas Network, ¿no? Que detrás de esto están las familias y las empresas más ricas del mundo, o de las más ricas. Entonces, bueno, este es uno de los personajes que el día, creo que el día 9, el día 10, hace un hilo explicando por qué se pide ayuda y habla, pues, el tema del COVID. También hace otra mención a faltan suministros médicos, alimentos, bueno, son otros elementos que se suman, pero el principal, el que destapa es aquí se está muriendo la gente, etcétera. A eso se suman otro tipo de estrategias como es decir, tweets donde se dice que en la respuesta mencionen a sus artistas favoritos y le pidan ayuda a la situación de colapso sanitario del COVID, que se necesita ayuda humanitaria, que estamos muriendo, esto es un desastre, bueno, cosas parecidas que hemos visto en todos los países. Permitime decir esto, de todos los países donde surgen estos tweets y estas iniciativas, el número de contagios y de muertes es escandalosamente superior a los de Cuba. Sí, claro, esto es lo llamativo, es decir, que el punto, digamos, narrativo de que destapa esto es el pico de muertes, pero, bueno, yéndote a páginas de estas que te compara datos, yo lo que hice, digo, bueno, vamos a comparar los datos de Cuba, por ejemplo, aquí en Europa, ¿qué país se parece a la población de Cuba? Bueno, Bélgica tiene la misma población. Entonces, claro, Bélgica, que es un país como súper avanzado, es decir, te diría hasta por encima que España, bueno, pues los datos son 15, 20 veces superior en cuanto a contagios y muertes, ¿no? Y, bueno, si te vas a España, Ecuador, incluso Estados Unidos, pues eso son en torno a 15, 20 veces, o si te vas a países como Perú, hasta 40 veces peores datos, ¿no? Entonces, bueno, incluso en el tema de vacunación, que a pesar del bloqueo, como ellos crearon su propia vacuna, bueno, vacunas, creo que tienen 2, pero una es la que se está aplicando, bueno, pues tienen unos índices superiores a la media de la región. De hecho, tengo un mapita ahí que lo único que sale en negro, porque tiene más del 50% de dosis a la población, es Cuba, cuando todo el entorno tiene índices bastante más bajos. Entonces, al final, dice, bueno, si este es si hay que hacer un corredor humanitario, que esa es como la segunda fase, por datos 25 veces inferiores a los del resto de países, ¿por qué no se hicieron campañas de corredor humanitario para estos países, ¿no? Que tuvieron muchas más muertes, por ejemplo, para Perú, que me decís que es 40 veces peor la situación. Perú y además tiene los peores datos, yo creo, de América Latina. Sería Estados Unidos, que tiene una cantidad de muertos y de contagios muchísimo más grande que los de Cuba, socorriendo sanitariamente a Cuba. Un delirio como este. Sí, bueno, pero a ver, tiene una parte de verdad. Yo creo que este es el dato, porque los titulares, de hecho, Infobae, ¿no? Que fue el medio que usaba el hashtag, ya el día 9 o el día 10 ya está usando el hashtag, diciendo que el récord, se vuelve a repetir el récord de COVID, la situación es desastrosa, tal y cual. Y a partir de ahí lanzaron la campaña, yo creo que es el detonante para que fuera TT Mundial, esta campaña con cuentas automatizadas recién creadas. Por ejemplo, hay un tuit que tiene más de 1.100 respuestas,
todas ellas mencionando a artistas y famosos de todo el mundo, diciendo necesitamos ayuda, por favor, incluso por Instagram, otras redes. Aquí, por ejemplo, Paco León, que es un actor conocido que se suma a casi todas, digamos que tiene se suma a causas buenas y tal. Entonces, él en su vídeo dice, tengo muchos seguidores en Cuba que me están pidiendo ayuda, que están muriendo mucha gente por COVID, todo el apoyo, toda la ayuda. Bueno, entonces, cuando se sumaron, no sé, es decir, se sumó un montón de artistas súper conocidos, Alejandro Sanz. Aparte, no, lo único que ponían es el hashtag SOS Cuba y ya. Es decir, como había tanta gente que le insistía, bueno, pusieron el hashtag, le parecía una buena causa, pedir ayuda por las muertes y todo eso. Y ahí la narrativa es que muchos medios, entre ellos Infobae, pero no sé si La Nación, bueno, un montón de diarios a nivel internacional, el Heraldo de México, ponían, cada vez se suman más artistas a la pedida de un corredor humanitario para Cuba. Claro, pero esto del corredor humanitario, en realidad quien lo estaba diciendo un poco la disidencia de Cuba, pero no estaba en la narrativa a la hora de pedir ayuda. ¿Y a qué nos recuerda lo del corredor humanitario? Pues al caso de, no sé si te acuerdas, el concierto en Venezuela con un montón de artistas pidiendo un corredor humanitario, que luego iba Guaidó en un coche, venían militares y paramilitares detrás para un golpe de Estado en Venezuela, que luego le entraron, quemaron, le echaron la culpa de incendiar un camión y luego resultó que el New York Times demostró que lo habían quemado con un cóctel Molotov desde la parte colombiana y todo esto, bueno, fueron acusando. Entonces, claro, yo creo que el gobierno de Cuba, creo que en rueda de prensa uno de sus ministros dijo que bienvenida toda ayuda, pero claro que un corredor humanitario es para situaciones de conflicto bélico y me imagino pues también tienen el miedo, una isla como Cuba, bueno, de la intervención militar extranjera. Y ya lo último, la tercera fase, cuando ya salen las manifestaciones, claro, ya no se habla del COVID, sino se habla de la libertad, de todo esto, y desde Miami, desde toda la disidencia, pues se habla de intervención militar de los Estados Unidos. Y como que tanto los artistas como la gente que sale a la calle, como todo el hashtag SOS Cuba, lo que pide es una intervención militar de los Estados Unidos, cosa que seguramente si hubiera arrancado por ahí, pues seguramente no se hubiera sumado mucha gente, ¿no? Entonces, al final yo creo que me parece que un poco sincronizado tanto por las cuentas que participa, porque aparte de Antonetti y de la Fundación Libertad, hay otras cuentas, ¿no? Toda la derecha internacional, pero Yusnavi, que es un cubano que ya hace tiempo está en Miami, siempre en mis hilos aparece como 1000 veces porque es como un patrón. Es decir, todas las cuentas bots que difunden campañas en diferentes países tienen ciertos patrones y uno de esos patrones es que todas estas cuentas automatizadas siguen a Yusnavi, que yo ni lo conozco, pero como aparece en el patrón siempre lo repito. Es una prueba. Entonces, que Yusnavi sea la cuenta que justamente es la que lanza los vídeos de todas las manifestaciones y tienen miles y miles de retweets con personas reales, con bots, pero todo esto con un hashtag que es TT Mundial y que todo el mundo lo está viendo. Entonces, eso pues sirvió pues que todo el mundo, aunque fueran pocas personas en la primera, que es Antonio, no me acuerdo ahora el nombre de la ciudad donde empezó la primera manifestación, aunque fueran 100, 150 personas, bueno, pues se le dio una gran dimensión porque todo el mundo estaba viendo SOS Cuba. Entonces, toda esta campaña al final parecía, pues eso, que lo que era pequeñito pues se convierte en algo grande y luego eso facilitó mucho para que se hicieran manifestaciones que, bueno, que quizás no sea tan importante, no lo sé. Creo que no hay que decir que todo esto es falso. Hay descontento, hay manifestaciones y aparte yo, por un lado, defiendo la libertad de manifestación. Incluso creo que es una buena oportunidad para Cuba para ver que se respetan los derechos civiles como el de manifestación y los derechos humanos, incluso comparar con todas las manifestaciones que hemos tenido en América Latina, ¿no? En Chile, en Colombia recientemente, en Perú, en Ecuador, donde las Fuerzas Armadas han masacrado a la población. Por ahora en Cuba no está pasando esto, pero es súper llamativo. Digo que Cuba puede hacer ahora que le está mirando todo el mundo, bueno, es decir, ver que no trata igual a su pueblo, aunque sean disidentes, perdona. Aunque sean disidentes, creo que también son parte del pueblo, incluso tiene que escuchar a su pueblo por más que esté en contra y respetar la integridad física, cosa que no hizo otros países. Creo que hasta ahora está igual, pero lo que me llama mucho la atención, es decir, ahora estoy con la tele conectada en mi casa, es decir, son 24 horas hablando de Cuba y hablando de la represión, cuando es que no se ha visto
bueno, creo que Daniel, tú también has estado siguiendo las manifestaciones en todos estos países y las imágenes brutales de muertes, violaciones, mutilaciones de ojos, bueno, algo totalmente brutal. Y aquí, sin haber nada de eso, es 24 horas. Entonces, yo creo que es un buen momento para ver la doble vara de medir de los medios de comunicación, también de ciertos políticos, pero es hora de hablar de derechos humanos, también en Cuba, hay que respetarlos, pero recordemos qué pasó en Colombia, qué pasó en Chile, qué pasó en Ecuador, qué pasó en Perú, qué pasó en Bolivia y qué está pasando en toda América Latina, quiénes están detrás y por qué salen impunes tanto legalmente como mediáticamente sobre todo, ¿no? Los medios de comunicación hacen un blanqueamiento total de estos golpes o esta represión o este terrorismo de Estado y ahora en Cuba, bueno, podemos debatir políticamente, pero si nos vamos al tema de represión, es como de chiste, ¿no? La represión que hay en Cuba, si lo comparamos con la de todos estos países, que ha habido un mutis total, por lo menos te hablo desde España, un silencio total con todos estos casos brutales y ahora está 24 horas en todas las teles, a todas las horas, hablando de la represión de Cuba. Bueno. Es fantástica la explicación y el contexto que le pones a la gente que está del otro lado. Les recordamos que van a encontrar el hilo con los tweets, con toda la investigación completa de Julián acá en la descripción del video. Y lo importante es esto, a ver, se llegó al récord de muertes en Cuba por COVID y es cierto. Ahora, comparado con la situación de el resto de todos los países latinoamericanos, Cuba tiene mejores indicadores. Entonces, ¿es cierto que se llegó al pico de muertos en Cuba? Sí. Y es cierto que sigue siendo infinitamente más bajo que el resto de los países. Ahora, ¿es cierto que hubo una manifestación o que hubo manifestaciones en Cuba? Sí. Manifestaciones de 100, 150, algunos dicen que hubo hasta 300 personas en una manifestación. Y obviamente que tienen todo el derecho del mundo de manifestarse, están ejerciendo su derecho de hacerlo, pero ¿cuál es la gran manipulación? ¿Cuál es la gran mentira? Bueno, que en este momento hay países que tienen índices de muertos, y no solamente por COVID, sino por muchas otras cosas, que se producen manifestaciones no con cientos de personas, con miles, y a veces con decenas de miles, y eso no sale en ningún lado. Y no solamente esto, sino que en Colombia, y recién lo decía Julián, que tiene la tele prendida, y está viendo cómo le hablan de represión en Cuba, cuando en Colombia vimos todos los videos de cómo asesinan personas impunemente en las calles, de cómo aparecen cuerpos mutilados, gente sin cabeza, un brazo en un río, cómo hay desaparecidos que no se sabe todavía su paradero, y hablan de represión en Cuba, donde, si alguno no sabe, la policía no porta armas en Cuba. Entonces digo, esta es la gran manipulación y por eso es tan importante el trabajo de Julián. Y me gustaría, para terminar, preguntarte esto. Vimos a muchos artistas, como recién comentabas, compartiendo esto, que llamaba mucho la atención que no había mensaje. Generalmente, cuando un artista se conmueve por algo, dice, quiero expresar mi bla, 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 y pone un hashtag. Ahora, a mí me daba mucho la sensación de que era como estamos cumpliendo con la directiva. Probablemente algún artista se habrá sentido presionado por su propio público, que le pedían que publique eso, y puso SOS Cuba. Pero, teniendo en cuenta el antecedente de ese festival por Venezuela del que mencionabas, y la presión que ejercen los sellos discográficos con el tema Cuba, que esto lo venimos hablando hace bastante, cómo artistas cubanos no pueden tocar en Miami, les rescinden los contratos y no dicen que en Cuba hay una dictadura. Bueno, llama la atención que J Balvin haga un tuit poniendo solamente SOS Cuba. Y muchos otros que han tenido estos ascensos fabulantásticos, le decimos acá, y parecía como todos cumpliendo una directiva, ¿no? Bueno, hay que poner este hashtag a tal hora, y la mayoría no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. A muchos le preguntás y dicen, no, a mí no me importa la política, y lo vimos en el Festival de Venezuela, que le preguntaban, ¿por qué estás acá? No, venimos a cantarle a la paz, pero ¿por qué estás acá? No, yo de política no opino. ¿Y qué haces acá entonces, muchacho? Total. Ahí, a ver, aquí puedo hacer interpretaciones. Como tenemos preámbulo de estas cosas, pues podemos tener alguna tesis sobre qué pasó. Yo creo que puede ser una mezcla de todo. Yo creo que habrá gente que con los comentarios de gente que le sigue y tal, pues habrá pensado, oye, mis seguidores me están diciendo. Creo que indudablemente, creo que más, no sé si sellos discográficos, representantes, bueno, por ahí se habló que en Venezuela
muchos de ellos eran representados por una persona muy vinculada a todo este movimiento. Y luego hay otro antecedente que a mí me parece súper espectacular, que es en Perú, la mitad de la selección peruana leyendo con un teleprompter algo así, no al comunismo, democracia y libertad, más o menos, con palabras, ¿no? Leyendo, y luego se supo que eran 7, 8, 9 jugadores de la selección de Perú, eran todos del mismo representante. Entonces fue el representante el que le dijo, oye, no tienes que hacer esto. No sé el acuerdo que hubo con el representante y Keiko. La campaña de Keiko Fujimori fue con la camiseta de la selección peruana y con el apoyo de la mitad de la selección peruana leyendo un discurso ahí donde siempre dicen democracia, libertad, no al comunismo. Pero no saben ni lo que están leyendo, ¿sabes? Entonces, me parece espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que aquí puede haber algo parecido, ¿no? De que o bien representantes o tal, pero es verdad, tampoco se han mojado mucho. También es verdad que sí hay artistas que se están mojando y están dando la cara y están haciendo canciones. Es decir, no hay que decir todo es blanco y negro, pero claro, para llegar a la magnitud a la que llegó el hashtag y todo, pues tienes que usar otro tipo de artilugios que, unas serían por desconocimiento, otros, pues le habrán dicho, oye, tienes que ponerte hashtag, y para no mojarse han puesto el hashtag sin ningún mensaje. El 90% de todos los artistas han puesto el hashtag y no han dicho nada. Es como, no sé, le han dicho, oye, pues pon el hashtag o, como dices tú, no sé de qué me están hablando, pongo el hashtag y así cumplo y ya. Y bueno, al final se dio esta situación que, bueno, ahora yo creo que hay que ver, es decir, ya está creo que vamos a tener Cuba para mucho tiempo y yo, sinceramente, creo que, si no me quiero posicionar 100% con el bloqueo quizás es lo más grave y yo creo que tiene que ser la reivindicación número uno, pero también yo creo que es una oportunidad para hacer avances, ¿no? Es decir, yo creo que también hay que escuchar esa parte. Si una parte de la población está pidiendo ciertas libertades, ciertos derechos, bueno, pues es momento de hacer un proceso constituyente donde todos los cubanos reescriban cuál puede ser el futuro, ¿no? Pero creo que sobre todo hay una amenaza que es la intervención militar de los Estados Unidos, que al final donde van estas campañas, yo creo que por el bien de los cubanos habría que evitar tanto esa situación como luchar por el bloqueo y, bueno, quizás es el momento de hacer un proceso constituyente y revisarse si es verdad que existen estas peticiones, si son mayoritarias, bueno, que se haga democracia y que se haga un proceso constituyente en el cual, bueno, igual, hablo un poco por hablar, me refiero que puede ser una posible salida porque esto va a ser un hueso que no van a soltar, es decir, que por más que sean pequeñas las movilizaciones, pues las van a macrodimensionar y a mí porque ya he visto bastante, ¿no? Se están haciendo directos pidiendo la intervención militar de los Estados Unidos, etcétera. Creo que sería lo último como lo que habría que evitar, ¿no? Quizás esto aprovechar una oportunidad para denunciar los abusos de derechos humanos en otros países, para pedir también al gobierno de Cuba que no entre en esa dinámica represora, es decir, por más que le repitan, bueno, al final uno tiene que estar con la verdad, con los derechos humanos y también con los derechos, aunque sean disidentes, sean personas que no opinan igual, darle su espacio, darle sus derechos civiles y bueno, también escuchar al pueblo. Si es mayoritario, yo creo que es minoritario, pero yo creo que también no hay que desconocer que hay una situación mala económicamente, por bloqueo, por otros motivos, también puede ser errores del propio gobierno, pero sobre todo, es decir, hay que evitar lo que parece que es un poco el objetivo de los que están detrás de todo esto, que es justificar de alguna manera una intervención militar de los Estados Unidos, como históricamente parece que son dueños de toda América y que tienen derecho a poner, quitar gobierno y si no te montan una guerra, una intervención militar. Y bueno, esto yo creo que toda América Latina debería luchar por la soberanía de cada uno de sus pueblos y ello también compete que se le dé voz a sus pueblos y que tampoco despreciemos las manifestaciones o las opiniones diferentes, ¿no? Yo creo que eso también es importante y Cuba tiene una buena oportunidad para hacerle competencia en cuanto a respeto a los derechos humanos y derechos civiles a lo que pasó en casi todos los países de América Latina. Voy a poner un último ejemplo que es el de Residente, que no puso el hashtag como el resto de las cuentas, pero a ver, como es su costumbre, puso algo así como levanten el bloqueo y SOS Cuba en ese afán de contentar a todo el mundo, y habló, que es lo que a mí me preocupa, habló de que Cuba tiene un gobierno ineficiente con respecto a la pandemia, ¿no? Entonces digo, cada quien tiene su opinión y está todo bien. Ahora digo, si la vemos y la vimos a Merkel llorando en Alemania, si vimos lo que pasó en Francia, ustedes lo vivieron durísimo
en España, y ni hablar de las fosas a cielo abierto en Estados Unidos, uno dice países ricos, primer mundo, con colapsos sanitarios, y Cuba, que es un país absolutamente bloqueado, y es el único país latinoamericano que ya tiene una vacuna inmunizando a su pueblo. Digo, correr por el lado de la ineficiencia a uno le parece o muy deshonesto o que se está haciendo el trabajito para, y no voy a decir que este caso puntual, pero sí me gustaría, muy breve, Julián, si podrías contarnos qué es esto de ALAS y a quiénes vos estás visibilizando a través de estas fundaciones, ONGs e influencers, cómo vienen en una línea país por país machacando con lo mismo. No, total. A ver, yo vuelvo a repetir, allí a veces me parece que soy como un loquito hablando yo solo, pero de verdad es que es tan evidente. Es decir, ahora te comentaba antes de entrar en el aire que antes que pasara esto de Cuba, que me escribe mucha gente, aquí hay dos, tal, y yo estaba precisamente analizando un encuentro de Atlas Network, donde estaba Macri. Entonces se dio una coincidencia brutal, que es que el mismo día que se descubren las pruebas de que Macri apoyó el golpe de Estado dando armas con, digamos, que al final fueron las necesarias para las masacres que hubo, ¿no? Con decenas de muertos. Justamente en ese acto se pidió un golpe de Estado en Perú. Es decir, Vargas Llosa, que era un poco el anfitrión de todo esto y que, bueno, como peruano, él se decantó por Fujimori después de haber dicho que Fujimori es el peor dictador de la historia y todo esto, pero como está en esta red, Atlas Network, y él es una de las personas más importantes en América Latina, junto a Aznar y otros personajes, claro, se dio el mismo hecho de que justo cuando Macri se le detecta que apoyó el golpe de Bolivia, estaban haciendo una oda a un golpe de Estado en Perú, bueno, digamos, diciendo que ahí hubo fraude, hubo pruebas claras, cuando ya está todo visto, ya es decir, no hay una sola prueba, es como de chiste y sobre todo de una parte de Atlas Network son militares y aparte de escribir una carta más o menos amenazando que si no se reconoce el fraude se va a dar un golpe militar. Todo esto avalado en ese espacio que tienen sus personajes en cada uno de los países. En Ecuador está Lasso, está Duque, está Piñera, pero luego por detrás están los más ultras, está Kast, están todos los neoliberales de nueva generación con Milei, Agustín Laje y toda esta gente, todos estos bichos que no hay otra manera, porque yo creo que tiene como dos velocidades, ¿no? Los liberales clásicos, bien hablados, bien encorbatados, y luego toda esta gente con un napalm lingüístico que un poco la estrategia es insultar, provocar. Ahí es donde vos encontrás el enlace, porque, por ejemplo, Milei sale en los medios de comunicación. Perdona, aunque tenga dos velocidades diferentes, que son las dos derechas, ¿no? Una más formal y otra más tipo es que Trump. Pero todos están financiados por Atlas Network. Tienen como dos velocidades. Javier Milei va a la tele y dice que Macri es marxista. Claro. Ahora, a todo este discurso de nosotros somos la nueva derecha, somos lo nuevo, vos le encontrás exactamente el mismo financiamiento. No, pero es que estos son datos, no es mi opinión. Es decir, Macri primero fue uno de los primeros clientes de Cambridge Analytica. Es decir, Robert Nix, el director de Cambridge Analytica, digamos en el Congreso del Reino Unido, le preguntaron por la campaña de Argentina y dijo que sí, hicieron una campaña anti-kirchnerista, literalmente, que seguramente, no sé si fuera definitiva, pero que estuvieron ahí. Luego, si vemos en otros países, todas las campañas de información, está ese mismo entorno. Y lo curioso que siempre quienes están ahí son este tipo de figuras. Cuando Macri ganó, de dos fundaciones diferentes, una creo que era IDEA y la otra, de dos fundaciones de Atlas Network, entraron en el gobierno de Macri. Es decir, no es... Pero Guillermo Lasso es presidente de una fundación de Atlas Network. En Bolivia, Óscar Ortiz es el presidente de una fundación de Atlas Network, se presentó y sacó el 4% de los votos. ¿Pero qué pasó? Dieron un golpe y ¿quién gobernó? Giannini Áñez, que era la número 2 de su partido político, que sacó el 4% de los votos, y el ministro de Economía era Óscar Ortiz, que previamente en su campaña estuvo Macri, estuvo Guillermo Lasso, estuvo Vargas Llosa y estuvo lo que es Atlas Network. Es decir, le dan dinero, le dan soporte, le dan el know-how que hablan, a relacionarse, a el peso que tienen medios de comunicación que tienen controlados. Es decir, la campaña de Ecuador ha sido un escándalo. Es decir, en la televisión pública, 24 horas antes de las elecciones, Carlos Vera, que su hijo está en la fundación de Atlas Network, Ecuador Libre, dijo que solo había una opción democrática.
en la televisión pública. Entrevista al candidato y dice que no que sea el mejor candidato, no. Es que es el único candidato que es una opción democrática en la televisión pública. Y ya en Perú ya ha sido el dislate. Es decir, en Perú todos los canales de máxima audiencia, aparte de difundir bulos, tal, ya ha llegado tal el punto que todos los periodistas han dimitido porque le obligaban a decir que Pedro Castillo era un terrorista y que Fujimori era la Dalí de la democracia y la libertad, como todos sabemos, cuando ha estado 20 años con casos tremendos como lo de las esterilizaciones forzosas a más de 200.000 mujeres campesinas, ¿no? O el tema del narcotráfico, las muertes, el golpe militar. Gente de los militares que estuvo apoyando a Fujimori y firmando una carta donde se le daba impunidad a todas las muertes, parecido a lo de Bolivia. Una carta donde decía que si mataban a gente quedaban totalmente impunes. Eso lo firmaron los militares fujimoristas que ahora están amenazando de dar un golpe de Estado si no se reconoce el fraude, que todo, hasta la OEA, fíjate lo que estoy hablando, hasta la OEA ha dicho que fue un proceso limpio, así que imagínate, también le llamarán comunista a lo de la OEA, ¿no? Pero se está convirtiendo la política en tal ya pasada de frenada que, bueno, al final estas estrategias de desinformación, yo creo que tiene que haber un punto en el que haya falta de, creo que la impunidad que hace todas estas estrategias hacen que no tengan límite, ¿no? Entonces yo creo que también hay que pensar cómo proteger a la ciudadanía de esta desinformación que ya pasa todos los niveles éticos y de cualquier tipo. Pero claro, como son totalmente impunes, pues la verdad que estamos un poco a su merced porque tienen todos los medios, todo el peso, la capacidad de contratar empresas que creen miles de bots y todo esto. Entonces, bueno, de alguna manera hay que agarrar el toro por los cuernos, que se diría en España, y todo esto siempre sin recortar derechos, ¿no? Porque está lo de la libertad de expresión, que es un derecho que necesitamos, pero también tenemos el derecho a recibir la información veraz y a que se respete el honor de las personas o de las instituciones para que no se les difamen, ¿no? Entonces, ahí hay un choque que hay que tratar de resolver con consensos de mayoría. Esto hay que ponerlo en el debate y meter presión a las plataformas, a las instituciones que regulen, pero con el beneplácito de la ciudadanía, porque, claro, tampoco podemos convertir en censura dictatoriales, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, pero bueno, estamos llegando a unos puntos que creo que hay que debatir sobre el tema y ver qué se hace, viendo un avance en derechos de la ciudadanía, no recortes en ningún caso. ¿Te sentís solo, Julián, hablando? Recién dijiste como que vivís hablando de Atlas Network como un loco, porque vos me mencionaste todos países latinoamericanos. ¿Le estamos prestando la suficiente atención los latinoamericanos o no? No, es decir, evidentemente creo que la democracia es crucial, ¿no? Es una de las cuestiones esenciales para vivir en paz, para ser felices y defender los derechos que todos tenemos y que en América Latina deberíamos tener la vacuna, ¿no? Después de la Operación Cóndor. Yo a esto le llamo Operación Cóndor 2.0 porque son los mismos y todas estas fundaciones tienen un cartelito de Milton Friedman en su sede y defiende como Milei. El ídolo de Milei es Milton Friedman, que fue el gurú, el ideólogo del golpe en Chile, que fue allí con Pinochet a decir como que había que hacer, que no, en fin. Al final, yo creo que hay que aprender. Es el modelo de Thatcher y Pinochet para millennials. Claro, Thatcher, Pinochet, Ronald Reagan y Juan Pablo II. Ellos acabaron con el comunismo, son los ídolos de la afición neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, son como los tatuajes que tienen aquí donde no se ve, pues son Thatcher, Reagan y toda esta gente que, de hecho, la fundación Atlas Network empezó con Ronald Reagan. Y, de hecho, Heritage Foundation, que es, digamos, la fundación del ala derecha del Partido Republicano, solo ha estado en 3 gobiernos, en el de Ronald Reagan, en el de George Bush hijo y con Donald Trump. Es decir, es como el ala derecha del Partido Republicano, el Tea Party, bueno, toda esta peña que le gusta el Ku Klux Klan y este tipo de rollo. Entonces, bueno, creo que es una amenaza total, tienen una chequera ilimitada y un poco lo que hace Atlas Network es hacer de mediador entre las familias más ricas del mundo casi y las empresas más grandes como petroleras, tabacaleras y buscar a gente con talento que defienda sus ideas. Gente con talento pueden ser políticos, medios de comunicación, influencers, bueno, observatorios y tal, y básicamente es la doctrina de Milton Friedman, es decir, libertad, cuando dicen libertad, es libertad que una empresa puede hacer lo que le dé la gana, no tenga restricciones, no pague impuestos y que la educación, es decir, que no haya servicios públicos. Aquí cada uno que se busque la vida y también libertad para dar golpes de Estado, ¿no? Apoyar golpes de Estado como el de Bolivia o todos los de la Operación Cóndor.
¿Ves una guerra de ONGs y de injerencismo de distinta calaña? Digo, no sé, tenemos de un lado a las Sí, network y del otro lado la Open Society. ¿Vos ves esa sí. pugna entre el imperialismo progre y No, el imperialismo de... yo no veo pugna, yo creo que son del mismo equipo, pero Son la totalmente. misma que están poniendo los huevos en distintas canastas? Claro, a ver, esto es muy complejo, ¿no? Pero se repite en todos los países. Por un lado, Atlas Network lo que trata de unificar es la derecha, es decir, lo que te estaba hablando antes de medir y controlar sus peones en la derecha, y esto lo hace Atlas Network, es decir, están invirtiendo como en unificar la derecha. Y además tiene tres vectores, yo creo que muy claros. Uno es el económico, ¿no? Todo el neoliberalismo, en las grandes empresas, etcétera. Pero hay un vector muy importante que es organizaciones ultracatólicas. Es decir, se ve claramente, bueno, en Argentina seguro que lo ven, mucho, bueno, todo el tema contra el feminismo, el tema del aborto, todo esto como contra el colectivo LGTBI. Ellos le llaman batalla cultural, pero es luchar contra los avances en derechos humanos que ciertos colectivos que han tenido problemas, bueno, han sido reconocidos estos derechos y esta batalla cultural es para retrocederlo, tanto la libertad religiosa, la libertad de sexo, incluso para los migrantes, ¿no? O personas con otras razas, etcétera. Entonces, yo creo que ese es otro componente importante y el tercero es la relación con las Fuerzas Armadas. Es decir, tiene el punitivismo, es decir, por un lado, el decir que a los delincuentes se les puede matar, es decir, que las Fuerzas Armadas pueden asesinar, o que en un momento dado, lo de la Escuela de las Américas, ¿no? Es decir, los Estados Unidos enseña cómo matar o cómo sacarle información a los detenidos con tortura, todo esto que se hizo y por suerte no existió, pero esa relación, los fichajes, por ejemplo, los últimos fichajes de la Carta de Madrid, que es un apéndice de Atlas Network, ¿no? Vox en España, también está haciendo fichajes en América Latina. El último fichaje es el ministro de Defensa de Ecuador y el almirante Montoya, que es el que dio el discurso de los militares amenazando al gobierno que reconociera el fraude y da un golpe militar. Y esto, si te vas a sus redes, todos dicen democracia y libertad, pero dicen que van a dar un golpe de Estado en nombre de la democracia y la libertad. Entonces, yo creo que estos tres vectores se suman. Pero, por otro lado, esto de Open Society, que es lo que repiten, hay, y aparte esto es público, la NET, que es la National Endowment Democracy, es un organismo bipartidista donde 50% son republicanos, 50% demócratas, pero en realidad lo que hace son financiar entes locales que todos, igual como todas las fundaciones de Atlas Network pone por la libertad, siempre libertad, libertad, libertad. Libertad fue lo que durante la dictadura de Pinochet todas las monedas ponen en grande, libertad y la fecha de la muerte de Allende. Y era un poco el grito de Pinochet, ¿no? Y de todo esto. Pero lo que sí financia son ONGs o observatorios a favor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de los derechos LGTBI, de los derechos feministas, de todas las cosas bonitas que te puedas imaginar, son organismos financiados desde la NET. Y lo que hacen es dividir a la izquierda. El ejemplo de Ecuador. La NET financió un montón de fundaciones del entorno de Yacu Pérez. Yacu Pérez, que es ese abogado de empresas mineras que tenía el pelo corto, con gafas, con corbata, y que 3 años después se convirtió en Yacu Pérez, un hombre con pelo largo. El doctor Carlos Pérez Guartambel. Exactamente. Bueno, ahora Yacu Pérez va en bici a todos lados, repite el agua y el namaste y cosas de este tipo, y va con un poncho y es el indio perfecto. Es decir, y dice que es feminista, que es tal, pero bueno, el tipo lo rasca un poco y no es tan feminista, pero dividió el voto de la izquierda y financiado por todos estos organismos. Pero si te vas a Bolivia, igual. En Bolivia, por ejemplo, Janine Vaca creó una fundación ecologista que se llama Ríos en Pie, financiado, ella estaba en una fundación de Atlas Network en Estados Unidos y todo esto. Entonces, empezó a defender los bosques, pero acabó haciendo memes de Evo Morales con un bigote de Hitler y todos los ecologistas eran anti-Evo, pidiendo que dimitiera, que tal. Bueno, acá en Argentina una de las principales referentes del feminismo festejó el golpe de Estado en Bolivia diciendo que había caído un tirano arcaico. Claro, Yacu Pérez dijo lo mismo. Es decir, que al final yo creo que tiene esta doble estrategia que es muy de los Estados Unidos. Es decir, si tú escuchas a Biden y a Donald Trump, ¿qué diferencia hay? Que uno es un poco más bruto y el otro más civilino. Pero al final, el lobby geopolítico que tienen montado, tanto Atlantic Council, la OTAN, las empresas, esta que detectaron que apoyó el golpe en Bolivia, SCL Strategies,
el director de SCL Strategies, que es la empresa que Facebook detectó que creaba miles de cuentas falsas, operando contra Venezuela, Bolivia y México, la gente que está trabajando ahí fueron los directores de la USAID y de la OEA, tanto republicanos como demócratas. Roger Noriega, por los republicanos, que es uno de los firmantes de la Carta de Madrid, y Mark Feyerstein, los dos ocuparon los mismos cargos en la USAID y en la OEA, nombrados por republicanos y demócratas, pero todos los fines de semana quedan para ir al béisbol juntos. De hecho, Roger Noriega, es decir, cuando pillaron a Mark Feyerstein, que lo echaron de esta empresa cuando salió el informe de Facebook, Roger Noriega borró todas sus publicaciones con Mark Feyerstein, pero Mark Feyerstein no borró la publicación con Roger Noriega. Entonces quedan fotos de los dos juntos yendo al béisbol y haciendo parrilla. Y uno es republicano, otro demócrata, pero los dos son golpistas y siguen en varias empresas, en realidad, y son agentes de máximo peso que van dando golpes de Estado lo más civilinos que pueden, pero a veces ni siendo civilino, como el caso de Bolivia, que vuelve a ganar las elecciones y no sé qué arman para que Evo se tenga que ir. Y luego, hablando de Evo, hay un mantra, ¿no? El tema de Venezuela y todo esto, pero yo pediría a la gente que viera los datos del gobierno de Evo Morales. Quizás sean los mejores datos macroeconómicos de la historia de cualquier país en el mundo. Es decir, multiplicando por 10 los valores macroeconómicos, microeconómicos, pero siempre el mantra de no, estos gobiernos, las dictaduras bolivarianas, narcodictaduras, dicen ahora, nos llevan a la ruina y tal. Y hay dos referentes, ¿no? Yo creo que el de Evo es crucial, pero bueno, puedes ver los datos de Pepe Mújica, los datos de Correa, y son los mejores datos del siglo de esos países, pero luego les atacan en un principio de transposición de que son gobiernos desastrosos, ¿no? Y yo creo que también falta mucho de hablar de esto, ¿no? De la soberanía de los países, que al final los dos ejes políticos de América Latina son un poco como el peronismo, ¿no? La justicia social y la soberanía económica. Y es que en América Latina creo que son los dos elementos clave, ¿no? Más que estos nuevos elementos que también son importantes, ¿no? De defender los derechos de todas las minorías y todo esto. Pero estos dos elementos son los cruciales y son el enemigo para los Estados Unidos, porque al final, si una parte importante de la economía es saquear la riqueza de todos los países y hacer la suya, ¿no? El plata o plomo que digo yo, si te dejas comprar, ¿no? Para mí, como hicieron con Menem, digo, mira, te doy unos billetitos al bolsillo, pero tú me regalas todo lo que existe de Argentina, es mío ahora. Y ese es un caso. El caso otro es plomo, ¿no? Es decir, si no te dejas comprar, te monta un golpe de Estado, y es lo que pasó en América Latina. Bueno, entonces gente como Evo, como Correa, ante un Pablo Escobar que era Estados Unidos, le dijo ni plata ni plomo, es decir, voy a luchar porque lo que sea de Bolivia, la riqueza de Bolivia, que para los bolivianos, los de Ecuador, que para los ecuatorianos, y en realidad es un poco la clave que le revienta a los Estados Unidos, porque al final las grandes empresas que tanto chuparon de los recursos de América Latina se ven en bragas, y yo creo que es un poco el paradigma de por qué invierten tanto en este tipo de sujetos, que lo que tratan es de, que lo privado funciona mejor, que al final es que vengan empresas de Estados Unidos o de donde sea a quedarse con los recursos propios, ¿no? Y el ejemplo de yo que estuve viviendo en Argentina en el 2000, lo vi. Es decir, vi lo que era la pobreza en realidad y las causas. ¿Y sabes qué me pasó a mí cuando volví de Argentina en el año 2000, cuando fue el Corralito? Mientras yo vi la pobreza, no hace falta que te diga que fue el Corralito ni ese momento, pero yo lo viví en primera persona y era el momento que España estaba bien económicamente. Pero a mí lo que me mató es que cuando yo llegué en los telediarios, lo que se repetía es las inversiones del IBEX 35 crecieron un 20%. No, los datos del IBEX 35, que es como las 15 empresas, las 35 empresas más grandes de España, crecieron un 20% gracias a las inversiones en América Latina. Claro, las inversiones en América Latina, llenarle el bolsillo a Menem o al político de turno para quedarse lo que es de los argentinos o de los ecuatorianos. Claro, crecen las empresas, no de empresas de un país, sino que las manejan fondos de inversión, que al final cae todo, pues si quiere decir Soros o el otro, pues, pero son 4 o 5 los que se reparten todo el pastel, y ahí tienen que hacer un juego de trileros para decir que son la derecha, la izquierda y el bien y el mal y lo que tú quieras, pero al final, para mí la lucha son los de abajo contra los de arriba, y la soberanía económica y la justicia social creo que son como los dos elementos por los que deberíamos de luchar, ¿no? Más allá de izquierda, derecha o todas las engañifas que queremos, al final es que haya paz en los pueblos, que tengan sus derechos, que haya una justicia social, que todo el mundo tenga unos derechos mínimos, y que lo de América Latina para América Latina, claramente.
Julián, ha sido un enorme gusto, estoy muy contento de que hayas estado con nosotros. Impresionante todo lo que nos has contado. Les estoy dejando muy importante acá en la descripción el Twitter de Julián, donde van a encontrar esta investigación y muchas de las que nos tiene acostumbrados, y lo puedes leer en pandemiadigital.net. Muchísimas gracias, querido. Nada, gracias a ti, Daniel. Y bueno, espero que sea la primera de varias conversaciones. Un gusto el rato. No te quepa la menor duda que además nos has dejado tela para cortar. Ahí estuvo con nosotros Julián Macías Tobar. Impresionante charla, impresionante conversación. Vamos a seguir profundizando en estos temas y los vamos a dejar con un pequeño fragmento de Bombas o Médicos, esta canción que ya tiene 1.200.000 reproducciones y vamos por los 2 millones. Vamos a dar la batalla cultural con todo, aunque tengamos un tenedor, le podemos hacer mucho daño a los enemigos de los pueblos, así que los dejo con un pedacito y tienen también acá en la descripción el enlace para ir a ver Bombas o Médicos, que no paramos. Que viva la soberanía de los pueblos latinoamericanos y con la certeza inquebrantable de que venceremos, les digo, hasta la próxima. Chau.